Muy buenos días, amigos y hermanos. Continuamos con el libro de Josué. Hoy nos toca el capítulo 7 y el título del capítulo 7 dice textualmente el pecado de Acán. Vemos en este capítulo algo muy interesante. Comparándole con el capítulo 6, que era un espíritu de jubileo por la toma de Jericó, ahora en el capítulo 7 ya no es un espíritu de jubileo, sino ahora se transforma en desaliento. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de Israel pecó contra Dios. En el capítulo 1, capítulo 7, el versículo 1, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la palabra pero es una partícula diminuta negativa que encierra todo lo que habla el capítulo 7. Y porque a partir del versículo 2 hasta el versículo 26 de este capítulo 7, ya el autor del libro empieza a dar los detalles. Pero el versículo 1 nos da el resumen de lo sucedido. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Simplemente que uno de los hijos de Israel pecó contra Dios. ¿Cuál fue el pecado? Acán tomó de Jericó lo que estaba prohibido, los lingotes de oro y otras cosas que Dios había prometido, de acuerdo al capítulo 6, el versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema. La palabra anatema significa maldito, es decir, algo que era para Dios. Y ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Eso fue el pecado. Por eso es que cuando Josué iba a pelear contra un pueblo pequeño llamado Jai, ellos van a ser derrotados en esa guerra. Lo dice el versículo 5 del capítulo 7. Dice, versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Y frente a esta derrota, Josué, que era el comandante en jefe del pueblo de Israel, se sumergió en un desaliento total. Y dice la palabra de Dios lo que dijo Josué, versículo 9, versículo 8, ¡ay Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y Josué le contesta, y Dios le contesta a Josué diciendo en el versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, le dice Dios a Josué. Eso era el problema entonces, por los cuales el espíritu de jubileo se transforma en desaliento. El pecado tiene una espiral en todos nosotros, en usted y en mí. Es decir, empieza con una pequeña cosa y empieza a ascender hasta consumarse todo. Ese es el pecado. Puede ser que usted empieza con su mente, con sus ojos, empieza a codiciar hacia alguien, hacia otra mujer o hacia otro hombre. Y así va subiendo como espiral el pecado. Y aquí está en el versículo 20
Y el versículo 21, note el espiral acá. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Note esto. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y de aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Note el espiral. Vi, codicié, tomé y escondí. Ese es el espiral del pecado. Eso es lo que puede pasar con usted y conmigo también. Empieza de repente con nuestra mente. Empieza con una idea. Empieza con nuestros ojos. Y vamos a codiciar, eso es lo que vemos. Y después de codiciarlo, vamos a tomarlo. Y después de tomarlo, vamos a esconder lo que hemos hecho. Y ese pecado que hizo Acán afectó a todo el pueblo de Israel. Desanimó a todo el pueblo de Israel. De tal manera que por ese pecado, Israel fue derrotado por este pequeño pueblo llamado Jai. Y el resultado del pecado va a ser esto. 3 cosas muy importantes. Va a haber dolor por los hombres caídos. Va a haber dolor por el futuro de la nación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a haber dolor por la reputación del nombre de Dios. Dolor y más dolor. Amigos, en esta mañana, el pecado honestamente produce dolor en nuestro corazón. Dolor en nuestra familia. Dolor en nuestros hijos. Dolor con nuestros padres de repente también. Dolor con nuestros amigos. Dolor con la iglesia. Dolor con las personas a quien conocemos. Produce dolor realmente. Y ese dolor no va a cesar mientras que nosotros, tú y yo, no confesemos a Dios nuestro pecado. Y gracias a Dios que Acán confesó su pecado. Y lo dice en el versículo 20. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. La solución para el pecado es confesar nuestro pecado ante Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se arrepiente de ello, dice, hallará la bendición. Si tú estás escondiendo algún pecado en tu vida, déjame decirte, número 1, que tu pecado te alcanzará. Número 2, que habrá consecuencias de ese pecado en tu familia, en tu esposa, en la sociedad, con tus amigos, habrá consecuencias. Y por último, es que a Dios no se le puede engañar. Nada. Dios no se lo puede engañar. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Confiesa tu pecado si es que has pecado en algún momento. Pídele perdón a Dios, sana tu corazón y sanarás también a tu familia. Que Dios te bendiga grandemente.